Muy buenas noches. Hoy en la clase de computación veremos lo que es el cómo aplicar correctamente un formato a un texto que yo vaya a escribir. Ya varios de ustedes he visto varias tareas, de verdad no les he podido calificar, pero solamente he visto algunas tareas donde ya algunos ya incluso ya van un poquito más avanzados, ya han puesto numeración, viñetas, ya han puesto subrayado, colores diversos con incluso algunos estilos complicados de utilizar, negritas, cursivas, hasta tachado han empezado a utilizar. Y pues me alegro mucho de que ya sea porque ya tengan el conocimiento o porque ya hayan experimentado ahí tocando los botones para qué servía, cómo quedaba. Y pues los aliento también a los otros compañeros que también empiecen a probar, ¿verdad? Cómo les queda aplicando diferentes estilos. El día de hoy vamos a ver más específicamente la herramienta de fuente que nosotros tenemos en la ficha de inicio en nuestra cinta de opciones. Para ello, pues yo voy a acercarlo con una pequeña lupa para que se pueda ver un poco mejor. Nos vamos a nuestra cinta de opciones, ficha de inicio, y aquí tenemos el apartado de fuente, que es lo que están viendo en pantalla. En fuente tenemos varias herramientas para poderle aplicarle un estilo más, ya sea más personal o más también profesional a nuestros trabajos que hagamos en el procesador de textos llamado Word. La herramienta de fuente está compuesta por 16 herramientas que tiene dentro. Entre las primeras que podemos destacar es el tipo de fuente, como se llama la herramienta. Esta para no ir confundiéndolos con los nombres que algunos se parecen, ¿verdad? Esto es la tipografía del texto que yo vaya a utilizar. La tipografía es, para ponerles un ejemplo, es el estilo de la letra que yo vaya a utilizar en mi documento de Word. Para ponerlo un poco más, de un ejemplo más vivo, por llamarlo así, cada uno de ustedes cuando escribe a mano tiene una tipografía única, tal vez no tan única, ¿verdad? Pero sí se diferencia mucho con las demás, no todos tenemos la misma calidad, la caligrafía o el tipo de escritura. Algunos pues hacen un poco más curvadas algunas letras, hacen un poco más brusco alguna, la R, por ejemplo, la T. Cada uno pues tiene ese pequeño estilo a la hora de escribir a mano, y esto es la tipografía, el estilo de la letra que yo vaya a utilizar. Hay diferentes estilos, no nos da el tiempo para poder probar cada uno de ellos porque son muchísimos. Incluso si se llegasen a acabar o pues no está un estilo que yo quiera acá de tipografía, yo bien puedo descargarlo de internet e instalarlo en mi computadora para que ya lo pueda utilizar. Entonces yo puedo descargar tipografías de internet para poderlas utilizar en mis trabajos. Si en el caso pues no existiera alguna que yo necesite. Luego tenemos la segunda herramienta, que es el tamaño de la letra. Además de tener la tipografía, nosotros pues también tenemos un tamaño de esta letra. Algunos escribimos un poco más grande, un poco más pequeño, ¿verdad? Yo soy de escribir un poco más pequeño, mi letra es muy pequeña, pero pues algunos que conozco pues tienen la letra más grande, y esto lo podemos modificar en este apartado de fuente, el tamaño de letra. Yo tengo diferentes opciones acá para poder seleccionar el tamaño, pero también lo puedo escribir. Si en el caso, pues necesito, por ejemplo, el tamaño 13, que justamente necesito el tamaño poco más que el 12, pero tampoco tan grande como el 14. Entonces, yo puedo venir aquí y escribir manualmente el número 13, darle enter y ya se me aplica el tamaño. Entonces, estas opciones que yo tengo acá simplemente están porque son las más comunes de utilizar. Pero pues yo puedo editarlo y aplicarle una más personal o más propia. Luego tenemos el agrandar fuente y reducir fuente o disminuir tamaño. Esta es muy útil, por ejemplo, si yo tengo un texto y no quiero estar buscando cuál es el tamaño correcto para poderle tener, para que todo sea del mismo tamaño. Por ejemplo, acá voy a poner esta palabra Word con el tamaño 20. Y esta palabra término también la voy a poner con, bueno, con un 8.
Vamos a hacerla un poco más pequeña, con un número 4, ¿verdad? Solamente para el ejemplo que vamos a ver ahora. Para no estar yo ahí buscando una por una cuál es el tamaño correcto, pues existen estas dos opciones: aumentar tamaño y disminuir tamaño. Tengo que tener seleccionada la palabra o palabras que yo vaya a editar de tamaño, y con estas dos opciones puedo ya sea agrandar el tamaño a un tamaño que yo pueda percibir que es el correcto, o también puedo disminuir el tamaño por si es al tamaño que yo quiero que sea correcto o el que yo necesite. Estas dos herramientas son prácticamente eso. Una aumenta y la otra disminuye. La tercera es, perdón, estas dos serían la tercera y la cuarta. La quinta es un poco más complicada de utilizar y es el cambio de mayúsculas y minúsculas. Para ello yo voy a seleccionar este primer párrafo que tengo acá en pantalla. El Zoom no está mostrando muy bien que estoy seleccionando todo, pero es para que ustedes puedan verlo mejor. Esta opción tiene 5 diferentes opciones dentro de ella. Puedo cambiar todo lo que tenga seleccionada a un tipo de oración, o sea, solamente la primera letra va a tener la mayúscula. Si yo quiero que todo esté escrito en minúscula, que no haya ninguna mayúscula. Si yo quiero que todo esté escrito en mayúscula. Si yo quiero que todo esto esté puesto intercalado, ¿verdad? Poner en mayúscula cada palabra. O sea, la primera letra de cada palabra va a estar en mayúscula, como pueden darse cuenta. O por si yo quiero alternar entre mayúscula y minúscula, perdón, si aquí me va a cambiar todas las mayúsculas que tenga seleccionadas por minúsculas y todas las minúsculas por minúsculas, como pueden ver en pantalla. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estoy haciendo párrafos o estoy copiando contenido de una página web. Algunas veces no me da el formato correcto. Yo simplemente vengo acá y le doy en tipo oración, que es la más normal que se utiliza, porque lo normal es que la primera letra tenga la mayúscula, ¿verdad? Luego tenemos la herramienta de borrar formato. Eh, estas herramientas se utilizan cuando ya prácticamente copiamos un texto de internet. Como pueden darse cuenta, a veces el texto queda un poco con palabras grandes, con subrayado, con algún color, con algunos números, con algunos símbolos. Y para yo no estar ahí seleccionando, ir cambiando el texto, el tamaño, el color, yo pues vengo acá, por ejemplo, aquí voy a ponerle el texto en color rojo, solamente para poder ver el ejemplo más específico, ¿verdad? Subrayado, chao y aquí, negrita, cursiva, subrayado y tachado. Ahora, para no estar yo aquí cambiando el formato uno por uno, lo que más fácil puedo hacer es venir y utilizar la opción de borrar formato. ¿Qué nos dice borrar formato? Nos dice borra o quita todo el formato de la selección y deja únicamente el texto sin el formato. Si le doy clic, pues automáticamente me borra el color, me borra el subrayado, el tachado, las negritas, todo el formato que esté vinculado al texto, y pues ya es más fácil de trabajar. Vamos a dejar aquí este color, que esto ya es un poco diferente. Y esta es una herramienta muy útil cuando yo esté copiando de internet o de alguna página y el texto pues no me quede con un formato que yo quiero. Luego tenemos las más conocidas, que es la negrita, la cursiva y el subrayado. Para ello pues yo voy a seleccionar varias palabras por acá para que ustedes puedan ver cómo es que se utiliza. La opción de negrita se utiliza mayormente para poder destacar esa palabra. O sea, si es tal vez algún nombre muy importante de una persona, de una empresa, o si vincula un tema muy importante, se pone en color negrita para poder destacar sobre las demás palabras. La cursiva se utiliza mayormente cuando se cita algún texto, por ejemplo, de alguna película, alguna frase de algún personaje, pues para que podamos citarlo de una mejor forma, se utiliza la cursiva.
Para citas y todo esto de libros, películas o cualquier otro tipo de ajeno al texto, pues existen otro tipo de herramientas para poder citar, pero por el momento está la cursiva. Y por último está el subrayado. Lo mismo que la negrita sirve para destacar ya sea algún título, alguna palabra, algún ejemplo, alguna palabra clave que sea muy importante en nuestro texto o en algún trabajo que yo vaya a destacar. El subrayado tiene diferentes tipos de subrayado, desde en la línea normal a una doble línea, a una línea punteada, a una línea con triángulos. Ya queda en mí saber cuál es la que voy a utilizar. También está el color, ¿verdad? Yo puedo poner el subrayado con algún otro tipo de color. También tenemos el tachado. Como pueden darse cuenta, el tachado, voy a seleccionar la palabra estadounidense, voy a darle la opción de tachado y simplemente pone una línea sobre la palabra. Esto pues ya queda a criterio de nosotros en dónde utilizarlo, si se necesita, por ejemplo, en fechas de fallecimiento, en alguna otra cuestión, por ahí se puede llegar a utilizar el tachado. Luego tenemos el subíndice y el superíndice. No sé si alguno de ustedes se haya dado cuenta, por ejemplo, cuando usted está navegando en internet y encuentra lo que van a ver a continuación. Un pequeño 8 sobre alguna palabra, sobre algún texto, sobre algún número. Este pequeño que está arriba, por decirlo así, del texto, acompañando al texto, es un superíndice. Mayormente se ve, por ejemplo, en matemática, ¿verdad? Que cuando se ponen raíces, cuando se ponen exponenciales, se utiliza ahí. Pero pues también se utiliza para poder citar, para poner bibliografías, para poner encabezados o pie de página. Y también nos quedaría el último, el siguiente, que es el subíndice. Al contrario del superíndice, lo único que va a variar de este es que la alineación de este va a quedar en la parte inferior del texto. En cambio, el superíndice queda en la parte superior del texto, como pueden ver a continuación. Luego tenemos la opción de insertar palabras un poco más complejas, por ejemplo, en algún título, ¿verdad? Voy a insertarla acá. Voy a utilizar la opción, voy a poner aquí mi título, ¿verdad? Que es Word. Este va a ser mi título. Selecciono la palabra, utilizo la herramienta que es, aquí vamos a buscar el efecto de texto. Por ejemplo, quiero poner este. Entonces, le aplica un formato más especial al texto que yo tenga seleccionado. Obviamente, es mejor si es un poquito más grande la palabra, ¿verdad? Para que se pueda destacar un poco más. Pero este tipo de formato pues ya queda un poco más, más detallado al formato normal. Luego tenemos la opción de subrayado, que es por si nos da la impresión, por ejemplo, cuando tenemos un resaltador, ¿verdad? Para resaltar algunas palabras clave, algunas citas, algunos títulos. Y por último, pero no menos importante, tenemos el color del texto. Normalmente se utiliza el texto en color negro porque en donde se imprime es una hoja en color blanco, ¿verdad? Si se imprimiera en, en una hoja color negro, pues no se tendría que utilizar el texto en color negro, sino que se tendría que utilizar en rojo o en verde para que pues este pueda destacar sobre este tipo de hoja. Y bueno, esas son las herramientas que tenemos en el apartado de fuente. Pero si aún así, por si alguna circunstancia, necesito un poco más de edición o ponerle un poco más, un poquito más de estilo a mi documento, existe la opción del cuadro de diálogo de fuente. Este cuadro de diálogo prácticamente están todas las opciones que acabamos de ver, pero nos dan un poco más de opciones avanzadas, ya sea para márgenes, ya sea para un triple subrayado, si yo quiero que sea una palabra oculta, si yo quiero que sea un poco un degradado a la hora de poner el subrayado, pues lo puedo hacer acá. Ahora, pues esto ya es un poquito más complejo de utilizar, pero mayormente nosotros nos quedamos con las herramientas que ya nos trae el apartado de fuente. Y esas son las herramientas para poder editar el texto
en el programa de Microsoft Word. Y pues bueno, para la siguiente semana, esto sería prácticamente todo el tema. Para la siguiente semana, que es el día 18 de junio, ¿verdad? Tenemos una pequeña tarea, la cual es venir a la página 96 y 97, que es donde se encuentra el texto, todo lo que les acabo de mencionar el día de hoy, y copiar literalmente todo lo que nos da en la guía de visual número 4. Las 16 partes de las opciones de fuente en Microsoft Word. Ya quedan ustedes si utilizar algún color en especial, algún formato, algún subrayado, alguna negrita. Esto ya pues poco a poco lo vamos a ir jalando más en trabajos más formales. Por el momento pues simplemente es un copiado en su computadora. Esto no es a mano, ¿verdad? Toda esa computadora o en su celular si no tiene. Y si gustan pues pueden aplicarle algún formato. La tarea es para el 18 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. El valor de esta tarea es sobre 20 puntos y el método de entrega es por correo electrónico siempre, ¿verdad? Si tienen alguna duda sobre la tarea, pues pueden escribirme a mi WhatsApp y con mucho gusto les voy a responder.